Último minuto. Vamos de inmediato a la noticia internacional de última hora. Finalmente, el Senado de Brasil ha aprobado la destitución de la presidenta, ahora expresidenta de ese país, Dilma Rousseff. 61 votos a favor y 20 en contra. Un hecho que se preveía por parte de buena parte, por parte de los analistas, ¿verdad?, que no tenía los votos para continuar en el mandato. Necesitaba 28 votos a favor para continuar. Ella se había abierto a incluso pedir que si la mantenían en el cargo se ponía a disposición para convocar a una elección. Se había analizado también la posibilidad de ver esta impeachment en forma separada, es decir, sacarla del cargo de presidenta y tal vez analizar la posibilidad de que no quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos. En definitiva, no obtiene la mayoría y los 61 votos fueron lapidarios, solo 20 por mantenerla en el cargo. Dilma Rousseff entonces deja de ser la presidenta de Brasil y es Michel Temer quien deberá completar el periodo presidencial. Un presidente ahora, Michel Temer, que ya de hecho tenía bastante claro cuál iba a ser el futuro. Es más, tenía ya agendadas reuniones con miembros del Congreso para esta tarde, para luego, después de eso, partir a China, a la reunión del G20, a reunirse con mandatarios del resto del mundo, sobre todo para tratar de atraer inversión a Brasil. Recordemos que la situación en Brasil no está fácil y tampoco la situación de este presidente hasta hace un momento interino, que tiene tan solo el apoyo de un 13%. Nos acompaña Soledad Agüero ya aquí en el estudio para poder analizar esta noticia. Sole. Así es, Carola Gonzalo, ya conocemos el resultado, 61 votos a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Se necesitaban 54 votos, pero la gran mayoría de los pronósticos indicaba que se iba a lograr el quórum para destituirla. Hay que recordar que a Dilma Rousseff se la acusaba particularmente de cometer lo que se llama un crimen de responsabilidad, que tiene que ver con haber maquillado supuestamente las cuentas fiscales durante el año 2014, el año de su reelección. Ella no fue acusada por corrupción, como sí están envueltos en escándalos de corrupción varios políticos de Brasil. La votación estaba prevista para las 11 de la mañana, sin embargo se aplazó porque la defensa de Dilma Rousseff había presentado un recurso para dividir esta votación en dos, que se votara primero si es que ella es destituida o no, algo que ya se aprobó, y ahora falta resolver si es que ella va a quedar inhabilitada por 8 años de ejercer cargos públicos. Hasta ahora teníamos entendido que ambos iban de la mano, que eso era la consecuencia de que Dilma Rousseff fuera destituida. Sin embargo, ahora se va a votar ese requerimiento que planteó la defensa. Desde el Partido de los Trabajadores, el partido de la presidenta Dilma Rousseff, ya dijeron que no se van a quedar de brazos cruzados, que van a presentar un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para revertir esta decisión que, como mencionaba, ya se anticipaba, y que incluso si es que ese requerimiento no es acogido, ya han planteado incluso recurrir a tribunales a nivel internacional, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte de Derechos Humanos, para poder revertir esta decisión. Sí, para quienes se integran a nuestra sintonía, esta es una noticia de último minuto. Fue una votación electrónica que ocurrió hace prácticamente 10 minutos atrás. Rápidamente se toma esta determinación, como decía Sole, estaba planificada esa votación electrónica para las 11 de la mañana, hubo algunos retrasos, pero en definitiva ocurre ahora. Se comprueba lo que para muchos era algo sabido. Fueron 8 meses, 17 días que duró este proceso de impeachment o juicio político que está dentro del marco constitucional del Brasil. Sin embargo, cuando uno escuchaba la defensa de la propia Dilma Rousseff, esto lo llevó hacia un juicio a la democracia. Sí. No es un juicio contra mí, contra la presidenta, sino que acá digamos, el Ejecutivo brasileño lo llevó a un golpe político, ¿no? Una destitución que no es justificada. Recordemos que los adversarios de Rousseff, ¿de qué la acusaron? De tomar préstamos de bancos del Estado brasileño sin consultar al Parlamento y de maquillar las cuentas públicas. Una cosa bien técnica, pero que en definitiva le significa salir del poder. Primera presidenta mujer
en el Brasil. Exacto, primera presidenta mujer y también la primera presidenta que es destituida. Hay que recordar que ya hubo un proceso, una votación por realizar un juicio político al expresidente Fernando Collor de Mello. Sin embargo, el juicio político en sí nunca llegó a realizarse porque Collor de Mello había renunciado antes de que la votación pudiera llevarse a cabo. Claro, ella siempre mencionó esta tesis que ella sostenía, donde comparaba toda esta situación a un golpe de Estado en su contra por parte de sus opositores y de sus adversarios, como quien fue su vicepresidente y que ahora ya va a quedar como presidente, Michel Temer, que también es acusado por corrupción, al igual que el expresidente del Senado, Eduardo Cunha, a quien Dilma Rousseff siempre se indicó como el impulsor principal de este juicio político y quien también está cuestionado, sumado a gran parte de la clase política de Brasil en estos momentos. Llamó la atención este juicio en los últimos días que hemos estado escuchando desde el lunes, ¿verdad? Que este procedimiento partió, los argumentos que dieron los senadores. De hecho, como tú bien decías, esto debería haberse llevado a cabo a las 11 de la mañana, se retrasó aproximadamente casi 3 horas, producto de que los argumentos fueron más largos y de esta posición muy emotiva además que tomó tanto la presidenta suspendida, la expresidenta ahora, y también parte de su defensa, en la cual se mostraron como grandes víctimas de lo que estaba ocurriendo. Ella incluso, como decía Gonzalo, llamó a que la votación fuera en contra de la democracia, no de su persona. Ella trató de separarse un poco de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Vimos también que gente salió a la calle a protestar. Parte de los argumentos en un momento también se dieron ahí por gente que estaba fuera del Congreso protestando a favor de que se mantuviera a Dilma Rousseff en el poder. No tanto como se esperaban, eso sí dijeron en Brasil. No fue tanta la gente que salió a la calle considerando la desaprobación que tiene la presidenta, que tenía la presidenta en ese momento. Claro, que hay que ver qué va a pasar ahora una vez que ya se conoce el resultado de la votación, pero ayer también explicábamos que varios hablaban que esta poca convocatoria que hubo al momento de movilizar a los partidarios de Dilma Rousseff obedecía a que había cierto pesimismo por el resultado de esta votación. Ella llegó en 2013, comenzó a hacerse más conocida a nivel público, una vez que el expresidente Lula da Silva asume el mando. Fue el inicio de la hegemonía del Partido de los Trabajadores, que ahora llega a su fin. En el comienzo la nombró ministra de Minería, después, al ver que comenzaba a aumentar su apoyo en las encuestas, la nombró su jefa de gabinete y fue subiendo tanto en las encuestas que finalmente fue la carta presidencial para el año 2010. Inició su mandato en esos momentos con índices de aprobación muy altos, incluso más altos de los que tenía el propio Lula da Silva en esos momentos, pero en su segunda reelección, ya cuando se empiezan a destapar todos los escándalos de corrupción en la empresa estatal de Petrobras, cuando la economía de Brasil ya empieza a decaer, comienzan las primeras protestas y Dilma Rousseff venció en esa oportunidad en la segunda vuelta solo con un 3% de diferencia frente a su rival. Ella además, si revisamos parte de su trayectoria, vemos que en la campaña presidencial de 2010, por ejemplo, siempre trató de mostrar una imagen de alguien que había vencido varios obstáculos. Hay que recordar que ella combatió a la dictadura brasileña en el año 1964, comenzó a militar en grupos de izquierda en su época de estudiante. Fue presa, fue condenada, torturada, estuvo 2 años y 10 meses en distintas cárceles de Brasil y una vez que fue liberada ya se graduó como economista, también ayudó en el proceso de transición a la democracia en Brasil y una vez que fue, mientras era ministra de Lula da Silva, fue diagnosticada con un cáncer. Ella superó también esa experiencia, dijo que le había servido para mostrarse como alguien más fuerte y fueron distintos elementos que la potenciaron finalmente en la campaña presidencial de 2010 y que varios ahora mencionaban como alguien que iba a ser capaz de superar este obstáculo, quizás el más importante, de si iba a ser capaz de sobrevivir o no a la presidencia. ¿Sabes qué? Dilma Rousseff es acá políticamente, se busca una razón técnica, pero en definitiva no pudo contra todos. Acá hubo un proceso de desgaste del gobierno del Partido de los Trabajadores que estuvo 13 años al mando del Brasil. Dilma Rousseff contra sus adversarios políticos, contra el mercado, porque hay una profunda crisis económica, contra la prensa, contra su ex aliado, vicepresidente, hoy presidente, Michel Temer. Y uno se pregunta qué viene ahora mientras revisamos las principales portadas, por ejemplo, el Folha de Sao Paulo, uno de los principales diarios de Brasil. Esta es la noticia mundial a esta hora.
uno se pregunta qué va a pasar de aquí en adelante, porque si uno dijera, bueno, con la salida de Dilma, Brasil se tranquiliza y la gente abraza a un Michel Temer que completará el periodo hasta finales del 2018, no es así. Michel Temer tal vez tiene los mismos cuestionamientos y el mismo nivel de rechazo. Recordemos, sin ir más lejos, a pesar del maravilloso paréntesis de los Juegos Olímpicos, cuando apareció diciendo solamente bienvenidos a los Juegos Olímpicos, el Estadio Maracaná casi se viene abajo con las pifias. Ese es el clima que se vive en Brasil. Pero ¿sabes qué? Michel Temer lo tenía claro. Por lo mismo fue una aparición muy breve la que hizo en ese momento. Hizo ya algunos cambios en gabinete, no fuera de polémica también los cambios que realizó cuando asumió como presidente interino. Y luego de eso está ya pactada lo que eran las reuniones para esta tarde. Él parte a Oriente durante también esta jornada, y es ahí donde intenta buscar y recobrar la confianza. Ese es su fin más cercano en este momento, para poder tratar de motivar una economía en la cual, por ejemplo, se vienen medidas muy impopulares como subir la edad de jubilación, lo cual lo va a llevar a que ese apoyo que tiene ahora, que está en un 13%, incluso pudiese llegar a decaer aún más. Claro, hay que ver si estaría también dispuesto a tomar alguna resolución como la que había tomado la presidenta Dilma Rousseff en su momento, que había dicho que si ella finalmente no era destituida, iba a llamar a un plebiscito para convocar a elecciones antes de lo presupuestado. Vemos ahí la portada de O Globo, donde habla que se pone fin a esta era del Partido de los Trabajadores, que, como mencionábamos, se había iniciado en el año 2003, después del triunfo de Lula da Silva, el partido político de la presidenta Dilma Rousseff. Sole, te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que estoy revisando porque de verdad es impresionante la cantidad de artículos que están saliendo minuto a minuto. Ahí tenemos la portada de O Globo, otro de los medios fundamentales de Brasil, de los más relevantes. Pero unos dicen que ella ya quedó no solo destituida, sino que inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 8 años. Otros medios señalan que ahora viene una segunda votación, que es precisamente para definir la inhabilidad. Se hizo por separado. Todos hemos entendido que era una votación y que implicaba las dos cosas, pero parece que ahora viene otra votación, ¿no? No, claro. Lo que teníamos entendido era que esto iba de la mano como consecuencia de la destitución de Dilma Rousseff, pero antes de que se iniciara la votación, y que fue la razón por la cual todo esto se alargó más de la cuenta. La defensa de Dilma Rousseff fue quien postuló esta idea de separar la votación y hacer que se voten dos cosas. Una, la destitución, y otra, ver si es que finalmente ella va a quedar inhabilitada de ejercer cargos públicos durante 8 años. Vamos a ver qué es lo que se resuelve sobre... Es difícil aventurarse qué va a pasar, pero por el nivel de votos que estuvieron a favor de sacarla de la presidencia, lo más probable es que no tenga el apoyo para que no la inhabiliten de participar de cargos públicos. Lo más probable es que la inhabiliten por 8 años. Ahora, con esto estamos viendo en pantalla la portada de Extra, un diario de Río de Janeiro, donde, como decía Gonzalo, es la noticia que está acaparando todos los medios en este momento. Con esto se va retrasando también la ceremonia de juramento que se tenía presupuestada de Michel Temer, que iba a ser algo muy simple, muy corto, pero al tener que haber una segunda votación, que a pesar de que es electrónica y es muy rápida, lo vimos recién, se vota todo al mismo tiempo, y tenemos el resultado de inmediato, pero se retrasa entonces este juramento por parte de Michel Temer, que ya está listo para poder asumir la presidencia. Hay algunas reacciones políticas, por ejemplo, acá desde Chile, el senador Alejandro Navarro: una vergüenza para América del Sur y para sus parlamentos democráticos la obscena votación del Senado de Brasil que destituyó a Dilma Rousseff. Solamente lo cito, es una de las opiniones acá de un político chileno, mientras vemos el diario Estado, también brasileño, con esta noticia en portada, porque... a juicio del sector más bien de izquierda en el Cono Sur, esto es un golpe blando y es una señal de alerta, también una luz roja, porque de una u otra manera esto puede ser un ejemplo para otras democracias de incluir este tipo de herramientas de destitución presidencial dentro de sus conceptos constitucionales para un periodo en marcha. Anteriormente, Paraguay, por ejemplo. Se espera además que Dilma Rousseff hable, una vez que ya se conozca el resultado seguramente de la segunda votación. Ella ya ha dicho que va a hablar, pero que no va a responder preguntas de la prensa. Y va a hacer una conferencia. Exactamente. Sí. Vamos a quedar atentos a esta y otras reacciones que vengan después de que el Senado de Brasil, reiteramos para quienes se vienen integrando a nuestra sintonía, aprobara por 61 votos a favor destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sole, muchísimas gracias por toda la información. Nos contactamos contigo un ratito más para revisar otras informaciones del mundo también. Así es, nos vemos. Sí, vamos a volver con Sole más adelante porque está pasando muchas cosas en materia internacional. Problemas en el Brasil,
en España que no pueden armar gobierno. Bueno, en fin, harto material. Nos Gracias, vemos más Sole. tarde. Nos Muy vemos. bien.